Hoy hablaremos del término sustentabilidad, su origen, su evolución histórica y por qué es un concepto fundamental para entender los límites de la naturaleza, pero también de nuestra forma de habitar el planeta. Entonces, ¿qué es la sustentabilidad? Bueno, la sustentabilidad se refiere a la capacidad de mantener en el tiempo el uso de los recursos naturales sin provocar su agotamiento ni el deterioro irreversible de los ecosistemas. Desde una perspectiva ecológica, parte de reconocer que la naturaleza también tiene límites físicos, por ejemplo, tasas de regeneración, ciclos de nutrientes y capacidades de carga que no pueden ni deben sobrepasarse indefinidamente. En términos simples, sustentar significa mantener algo en equilibrio sin destruir la base que lo sostiene. ¿Sustentabilidad es lo mismo que sostenibilidad? No. Es muy común que en español se usen como sinónimos y de manera indiscriminada, pero conceptualmente deben distinguirse. Sustentabilidad se enfoca en los límites ecológicos y la permanencia de los recursos naturales, donde la pregunta central es: ¿puede mantenerse este sistema sin agotar su base natural? Por otra parte, la sostenibilidad es un concepto que llegó más adelante, pues se consolidó en 1987 con el informe Nuestro Futuro Común, elaborado por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas. En este se amplía la discusión hacia las dimensiones sociales y económicas, buscando el equilibrio de estas tres aristas del problema. Pero es importante entender que la raíz ecológica, la idea de no sobrepasar la regeneración natural, proviene de la tradición de la sustentabilidad. De hecho, se dice que la arquitectura sustentable comenzó antes que el concepto formal de sostenibilidad. Esto nos lleva a preguntarnos los orígenes históricos de la sustentabilidad, concepto que se remonta a 1713, cuando el administrador forestal Hans Carl von Carlowitz publicó el Tratado de Silvicultura o Económica, y en este texto introdujo un concepto en alemán que no vamos a mencionar porque no sabemos alemán, pero que básicamente puede traducirse como rendimiento sostenido. La preocupación era clara: la sobreexplotación de la madera estaba poniendo en riesgo la economía minera y energética de la región en la que se encontraba. Por ello, propuso entonces que los bosques solo debían talarse en la medida en que pudieran regenerarse naturalmente. Esta idea fue clave porque establece por primera vez de manera explícita el principio del uso proporcional a la regeneración natural. Sin embargo, el trasfondo de esta idea es aún muchísimo más antiguo, pues en distintas culturas tradicionales, como ya hemos mencionado, existían prácticas de manejo racional del territorio y el uso comunitario de los recursos. Aunque no utilizaban el término sustentabilidad, operaban bajo una lógica de equilibrio ecológico. Esto cambió con el siglo XIX y principios del siglo XX, donde la revolución industrial rompió completamente con este equilibrio al introducir la extracción masiva de los recursos, el uso intensivo de combustibles fósiles y la expansión urbana acelerada y fragmentada. Esto generó inevitablemente una etapa del debate ambiental que se intensificó después en el siglo XX. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano en Estocolmo colocó oficialmente la problemática ambiental en el escenario de la agenda global. Aquí, la sustentabilidad dejó de ser solo un principio forestal y se convirtió en una preocupación global. Entonces, ¿cuál es el panorama actual? Bueno, ya desde finales del siglo XX, el principio de sostenibilidad había influido en políticas públicas, en legislación ambiental y en estándares internacionales, como por ejemplo en 2015, cuando la ONU adoptó los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible, que integraban metas ambientales dentro de la escala de una agenda global. Sin embargo, es una realidad que sin sustentabilidad real no puede existir sostenibilidad duradera. Varios expertos han advertido que varios límites de nuestro planeta ya han sido sobrepasados, como por ejemplo lo vemos en el cambio climático y la pérdida masiva de biodiversidad. Lo anterior nos hace poner en duda la viabilidad de mantener los actuales modos de producción y consumo de las tendencias globales. Además, datos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente ya han señalado que las emisiones globales y la extracción de recursos continúan aumentando pese a los compromisos internacionales, mostrando una grave contradicción a estos. En este contexto, la sustentabilidad corre el riesgo de convertirse en un discurso meramente vacío si no se acompaña de transformaciones estructurales profundas y transparentes, incluyendo, por ejemplo, la reducción real del consumo, la transición energética a formas menos dañinas, la economía circular y una revisión crítica del paradigma de crecimiento ilimitado en este planeta finito.